Ahí sí. Bien, buenas tardes a todas, a todos. Espero que estén bien. Reitero las disculpas por el retraso en el inicio de esta sesión, pero ya vamos a comenzar. Estamos entonces en esta segunda sesión del taller de feminismo, que es posible gracias a un proyecto que ha sido financiado por el Fondo de Fomento del Libro y la Lectura 2022. Ya, entonces le vamos a dar la palabra a Daniela para que pueda comenzar sin más preámbulo. Ya, Daniela. Gracias, Israel. Bien, primero saludarles a todas, a todos. Comentarles, voy a compartir. Israel, necesito que me dejes Al tiro. autorización. Súper, Ahí va. ahí sí. Bien. Voy a... mi propósito es que hoy, como decía Israel, hoy día es la segunda clase de este taller. Empezamos la semana a trabajar y me interesa que revisemos así como cuáles son los temas. La semana pasada trabajamos algunas ideas y conceptos asociados al feminismo como una lógica de introducción, y hoy día vamos a trabajar en la idea de poder recorrer un poco algunos elementos específicos como de la historia del movimiento social, como esta conceptualización o esta categoría de olas feministas, y un poco acerca de más que el repertorio de acción, algunos hitos y cuáles son las demandas que visibilizan cada ola o cada periodo o ciclo de protesta. Pero antes de empezar, como con la temática específica, me gustaría que pudiéramos hacer un ejercicio como inicial, que tiene como propósito solo entrar en la dinámica, digamos, de reflexionar de la clase también. Y para eso les voy a pedir que pongamos atención al siguiente poemita que vamos a escuchar. Si quieren y les acomoda, yo siempre recomiendo como cerrar los ojos, estar ahí como a lo mejor limitar otros sentidos para poder estar lo más atentas posibles a lo que se va a ir escuchando. Antes de iniciar les voy a pedir que me indiquen si se escucha. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bien, entonces vamos, la idea es que pongamos atención más que en la letra de lo que puede ir saliendo de la música, lo que va diciendo el poema. Tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena sobre todas, casta de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nibia, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados, tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco, tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste al estrago, tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros, me pretendes blanca, Dios te lo perdone. Me pretendes casta, Dios te lo perdone. Me pretendes alba. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca,
Vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nívea, preténdeme casta. Bien, les invito a que podamos volver y que hagamos un primer ejercicio de comentar qué sensación nos genera el poema. ¿Qué les resonó? A lo mejor una palabra, o qué sensación les generó. Cami, dale. ¿No? No lo conocía, así que gracias por mostrarnos el poema. Eh, claro, lo primero que se me vino a la mente es esa presión social, ¿cierto? Esos mandatos sociales que tenemos como mujeres de ser tiernas, cariñosas, puras, vírgenes, suaves, sutiles, calladitas, ¿cierto? Que no reclamen. Entonces, en el fondo da cuenta de que ese hombre tenía los labios morados y podía estar jaraneando, ¿cierto? Divirtiéndose, mientras la mujer tiene que estar entera, pulcra, ¿cierto? Suave, que si bien hoy en día no es tan así, sigue habiendo harto mandato social al respecto, y implícitamente igual se da, como que el te broma y broma igual te tiran la talla, que el garabato se ve feo en las mujeres, o cosas así, ¿cachai? Que igual se da en el siglo XXI. Así que sí, muchas gracias, bueno. Un gusto. Gracias, Cami. ¿Alguien más que quiera comentar la sensación que les generó? Si algo les resuena. Karina, Patricia, Carolina o Enrique. Enrique. A mí me gustó la metáfora de lo de Alba, ¿no? Como que da a entender muchas palabras, ¿no? La pureza, la transparencia, pero me gustó que no sea implícitamente una palabra encasillada. Me pareció un recurso poético bastante bonito, como que da, da muchas explicaciones, ¿no? Como que este poema nos lleva a que lo autointerpretemos de muchas maneras. Eso me gustó bastante. Y también me gustó bastante el hecho de que es casi como un manifiesto a la emancipación. Es súper fuerte, pero de una manera muy inteligente al mismo tiempo. O sea, me gustó por el lado literario, me gustó, y también por el lado, el trasfondo, ¿no? El contenido. Súper. Gracias, Enrique. ¿Alguien más? Karina. Hola. A mí me gustó que interpelara a la otra persona porque es como tú. Entonces llama un poco a un otro y en una parte de hecho lo describe, así como tú eres vago, no sé qué. Entonces siento que igual está como esa crítica de tú me pides todo esto a mí, pero tú no eres así, tú eres de esta otra manera. Y me gustó mucho que al final dijera como puedes pretender que yo sea, no me acuerdo si hay, qué palabra usó, alba, blanca, no me acuerdo, pero algo así. Y me gustó que dijera pretender porque en el fondo es como, es una pretensión solamente, pero yo puedo cumplir ese mandato o no, porque Súper. Gracias, Karina. No hay problema, Patricia. Empezamos un poquito más tarde también. Y lo que estábamos viendo, lo voy a comentar ahora, estábamos escuchando un poema de Alfonsina Storni, que
la voy a poner aquí para que vean que es una poetisa argentina que nace en Suiza, y quise comenzar con este poema con el propósito también de que evidenciemos que al empezar esta clase que tiene que ver con historia, que evidenciemos que el feminismo no solo ha estado expresado en las calles, no solo ha estado expresado en la teoría, sino que también en el arte. Y como decía, de algún modo, el poema es muy representativo de lo que se pretende desde el feminismo. Primero, esta lógica de velar, como eso que se espera, este modo de ser que se espera de nosotras, ¿verdad? Segundo, que tuvimos que, de algún modo, como el movimiento social tuvo que adaptarse también para poder decir esto con metáforas en algunos momentos, ¿verdad? Pero, como decía Karina, interpelando a esa otra edad, ¿verdad? Hay una interpelación por medio del poema. Se llama Tú me quieres blanca, y Alfonsina Storni tiene varios poemas que están en una línea feminista también. Hay uno que se llama Hombre Pequeñito, que es un poco más literal. Y creo que es bueno que podamos ir conociendo también otras expresiones del feminismo, no solo como en términos teóricos o de reivindicación del movimiento social como activismo. Como les había dicho inicialmente, la clase de hoy tiene como propósito que revisemos un poquito de la historia del movimiento social relacionado con las olas del feminismo, y que de alguna manera podamos ir tocando algunos hitos y referenciando a algunas mujeres que fueron importantes dentro de la construcción del movimiento social, sobre todo por sus propuestas teóricas, y también ir haciendo un poco esta lógica de visibilizar cuáles son las demandas y cuál es el lugar estratégico que tuvieron esas demandas en el periodo en que se levantan. Antes de iniciar, quisiera mencionar que esta idea como metáfora de olas nace en el 68 en un artículo en el New York Times en Estados Unidos, como donde las representantes de algún modo como rostros visibles o mujeres que se referencian dentro del movimiento feminista de la época del 70, lo que hacen es que plantean que de algún modo ellas son herederas de la lucha feminista por el voto. Y ellas se ocupa este concepto como de asumir que entonces somos la segunda ola feminista y que recogemos la herencia del movimiento social que ya se venía armando, pero que también al mismo tiempo hace una crítica a esa perspectiva de la primera ola, digamos, que sus luchas fundamentales respecto al voto. Y este concepto o categoría, digamos, que toman las ciencias sociales después para poder ir referenciando y temporalizando, ordenando esquemáticamente estos ciclos de protesta o de movilización social, de la agudización de la movilización social feminista, en este último tiempo ha estado un poco ahí como en tensiones, también hay discusiones, y lo que corresponde propiamente a tal es hablar de ola propiamente, o si pudiéramos buscar otras metáforas o definiciones o categorías que pudieran ser apropiadas. Sin embargo, yo estoy al menos de acuerdo con el formato del el uso de la metáfora, y también con la estructura teórica que se ha venido levantando durante este último tiempo, que hace una división, intenta hacer una división temporal de las 4 olas feministas, o 3, y esta que está haciendo, que también es algo que está en discusión, digamos. Pero creo que es bueno como comentar que hay distintas perspectivas de cuándo comienza o termina una ola, digamos, como no hay una estructura de fechas tan específicas o exactas. Sin embargo, hay mujeres, referencias, demandas e hitos que son fundamentales dentro de la construcción de cada periodo de agudización de la movilización social. Entonces, cuando hablamos de ola y cuando hablamos del movimiento social feminista, vamos a decir que vamos a hablar de
Primero, un movimiento social que se configura como una forma de asociación, de agrupación, de colectivización, de conciencia, que levanta una teoría, y por eso en algún momento empezamos a hablar de feminismo, que es más o menos en el 48. Y todo lo que hay antes de ese periodo, podríamos llamarlo, yo le quise llamar como las chispas del movimiento, por decirlo de algún modo, que son mujeres que de manera individual, en sus espacios, ¿verdad? Y en su tiempo histórico, fueron capaces de levantar una voz fuerte también respecto a la diferencia o la desigualdad que se hacía histórica entre hombres y mujeres. Y por eso creo que es importante mencionar algunas de ellas antes de pasarnos directamente como al inicio del feminismo y cómo de alguna manera la primera ola y el movimiento feminista en general recoge este comienzo, digamos, de esta discusión sobre la mujer que está previo, digamos, a la conformación de un colectivo propiamente tal, con una propuesta y con una demanda. Y entre eso nos encontramos con Christine de Pizan, que está La ciudad de las damas, que es una novela. Y ahí como yo rescato un poco lo que decía Enrique, bueno, hay formas inteligentes en las que tuvimos que buscar plantear las cosas en algún momento, ¿verdad? Que son confrontacionales, pero que no es propiamente, es que se permitía que las mujeres se ubicaran desde el lugar en que se les, comilla, permitía, porque tampoco escribir una novela, digamos, era muy bien visto. Y lo que hace es venir a como un poco a redibujar, digamos, la figura de las mujeres y cuestionarse cómo sería un hombre sin esta figura estereotípica de la masculinidad. Nos encontramos con Marie de Gournay, que está los escritos sobre la igualdad y la defensa de la mujer, y el de Marie Astel, la alfabetización universal de la mujer, textos referidos también no solo como a intentar desarmar esta narrativa que ya se estaba súper asentada acerca de la inferioridad de la mujer, sino que además ubicar la educación como un elemento estratégico a la hora de buscar la emancipación de la mujer. En la medida en que sabíamos que la alfabetización, la educación jugaba un rol, sabemos que juega un rol fundamental, y en aquellos tiempos aún más, para poder como generar un camino hacia la emancipación, pero también hacia la búsqueda de superar esta desigualdad con la que nos encontramos. Dentro de este contexto y este intento, digamos, como de estructurar argumentos que nos permitieran al movimiento social desarmar o desanclar, digamos, esta narrativa, esta estructura argumentativa que ubicaba a la mujer bajo esta lógica dicotómica también, ¿verdad? Como de donde en el hombre se ubicaba la inteligencia y la mujer ubicada como la hermana menor, digamos, de la humanidad. María se pregunta, si todos los hombres nacen libres, ¿cómo es que las mujeres nacen esclavas? Y con estas, de algún modo con estas frases o con estas pequeños luces, digamos, previo al periodo de colectivización y de mayor conciencia organizada por parte de la mujer con el propósito de su liberación, es que empezamos a buscar, se empieza a generar también un ambiente que permite, o sea, que permite la concreción posterior de un movimiento social que es lo que conocemos hoy día como feminismo. Dentro de la lógica contextual me parece que es importante como comentar algunas cosas, y ahí hay otra mujer que es muy importante, Olympia de Gauss. En el 89, en el periodo de la Revolución Francesa, se escribe este documento de los derechos del hombre y el ciudadano, ¿no? En este periodo histórico, y con fuertes aires de un periodo que tiene como pretensión la libertad, ¿verdad? Y donde las mujeres, como parte del proceso que se da, esperaban ser tomadas en cuenta. Sin embargo, en algún momento, dentro de este proceso, cuando sale la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Olympia de Gauss se da cuenta de que no estamos, no están incluidas dentro de esta declaración y de esta forma de reivindicación también que se venía planteando a través de la Revolución Francesa. Y ella escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana.
a costa de su vida, incluso. Y en esta declaración lo que se plantea fuertemente tiene que ver específicamente con la lógica de la calidad de ciudadana como ese rol cívico y la participación entendiendo a la mujer o tratando de ubicar a la mujer como un sujeto político, que es una tensión que vamos a ver después y que la vamos a ir especificando. Con el propósito también de hacer una afrenta a una propuesta, digamos, como revolucionaria, que no incluye a las mujeres. Y nos vamos a ir dando cuenta que dentro de los procesos históricos también como de las propuestas emancipatorias en general, de manera posterior, incluso en Latinoamérica, vamos a ir identificando cómo cuando se habla de la emancipación, cuando se habla de la revolución, o se hace la referencia, por ejemplo, en términos políticos de contradicción capital-trabajo, la mujer no está incluida dentro de esa lectura. Lo vamos a ver más profundo, con más detalle en la siguiente lámina. Dentro de las chispas del movimiento, una mujer que es fundamental y que elabora uno de los... Ay, me disculpan mi berrita y las sirenas de incendio por acá. Una mujer que es fundamental, que escribe la Vindicación de los Derechos de la Mujer en el 72, documento que se termina considerando una de las obras fundamentales del feminismo, y que lo que hace es, lo que pretende de algún modo la autora, es discutir, lo que hace es discutir con varios autores acerca de esta lógica de naturalización de la inferioridad de la mujer. De manera permanente, y uno de los autores con los que discute y por lo que repercute también es la discusión con Rousseau a la hora de venir a plantear que en tanto mujer y hombre tienen los mismos derechos naturales, deben tener los mismos derechos sociales. Y no por eso estar la mujer ubicada solo en el espacio privado y el hombre estar como ubicado en el espacio público. Esta discusión o esta participación de las mujeres en la discusión pública a través de textos, ¿verdad? Textos complejos que en algunos casos significaron incluso la muerte, vienen a ser un poco armar un camino que permite la construcción del movimiento social, entendido como parte del primer periodo de organización del movimiento social, específicamente vinculado con lo que tiene que ver con el voto femenino. Pero antes de pasar a dar detalles acerca de la primera ola y cómo se relaciona con el voto femenino, me gustaría destacar a una pensadora que a mí en lo personal me gusta harto, que es la Flora Tristán, que trabaja esta idea o el concepto de la emancipación de la mujer. Hay un texto bien bonito que se llama ¿Por qué menciona a las mujeres? Hay unos textos que son discursos de ella que habla a los trabajadores, a los obreros, y lo que ella plantea de algún modo es que las mujeres son las obreras, son las proletarias de los proletarios, digamos. Si los proletarios dependen, como si los proletarios son explotados, digamos, la mujer es la proletaria del proletario y es la que de algún modo permite el funcionamiento de ellos en el trabajo. Y hay intenta de algún modo visibilizar por qué es importante esta lógica de discutir o hablar acerca de la cuestión de la mujer dentro de esta perspectiva de la lucha obrera. Dice, pues bien, a ustedes, obreros que son víctimas de la desigualdad de hecho, a ustedes corresponde establecer por fin en la tierra el reino de la justicia y la igualdad absoluta entre mujeres y hombres. Mientras reclaman la justicia para ustedes, demuestren que ustedes son justos y equitativos. Y ahí hay una discusión importante porque en algún momento la discusión también era si, bueno,
si al terminarse, digamos, o al avanzarse en los procesos revolucionarios que pretenden, como bajo esta lógica o lectura de la lucha de clase, como si efectivamente el fin de la contradicción del capital-trabajo o de esta lógica capitalista terminaría, digamos, con la forma de dominación patriarcal. Y creo que esa discusión, que podemos tensionarla, discutirla y, digamos, profundizar en ella de manera posterior, creo que es interesante cómo se ubica en decir, bueno, que el capital, o sea, es el capitalismo, ¿verdad?, el que genera el patriarcado, o es el patriarcado el que genera el capitalismo, cuál es la relación que tiene estas dos formas de dominación que parece que van ahí un poco de la mano. Entonces, la primera ola, podríamos decir que un hito fundacional de la primera ola está vinculada con lo que pasa en 1948, antes. Voy a ir antes. En el 1840 se da el Congreso Mundial Antiesclavista en Londres. En el Congreso Mundial Antiesclavista se presentan un conjunto de mujeres, si no me equivoco el número son 6 mujeres, que pretenden ser parte del Congreso Mundial Antiesclavista, entre esas Lucrecia Mott y Elizabeth Cady, y a pesar de que asisten al Congreso, son excluidas y no se les integra. Ellas viajan desde Estados Unidos. Entonces, lo que ocurre con eso es que bajo esa lógica y también como de algún modo en repercusión de el no ser escuchadas dentro del proceso de movilización antiesclavista, que tenía un número importante de adherentes que eran mujeres, volviendo a Estados Unidos, ellas plantean la posibilidad de hacer una convención feminista de los derechos por la mujer, y en el 1848 llaman a esta primera convención, donde se saca uno de los documentos que podríamos decir es fundacional, en conjunto con el que habíamos mencionado anteriormente, del feminismo, que es la Declaración de Sentimientos o la Declaración de Seneca Falls. En ella se plantea principalmente que la importancia de los derechos de las mujeres como ciudadanas, a la participación en la política, a la participación en cargos públicos, a reunirse, a asociarse a organizaciones, a participar de reuniones y a votar como uno de los elementos fundamentales. Y por otro lado, plantea algunos elementos que son claves dentro de la construcción moral social para poder integrar a las mujeres en los espacios públicos. Las sufragistas, y con ello nace el movimiento sufragista y este ímpetu, digamos, por la lucha del voto femenino. Y aquí me parece que es fundamental decir que esta lucha por el voto femenino iba conectada durante los años del proceso de movilización con la educación, con el cuestionamiento al matrimonio como un contrato social que evidentemente era desfavorable para la mujer, y la lógica del trabajo. En un contexto donde el movimiento social estaba obligado, digamos, a enfrentarse a estas narrativas que yo ya venía mencionando y que se van como estructurando cada vez más a través de visiones más biologicistas, digamos, donde pareciera que se encarna de algún modo en nuestros cuerpos en la desigualdad. Algunas miradas de psicoanalistas que vienen a conformar esta narrativa también de las mujeres como histéricas, ¿verdad? Incluso cuestionamientos hacia las mujeres que eran referencias del movimiento social en la época, se les tacha como que no puedan ser llamadas o entendidas como mujeres, porque era evidente que las mujeres que podían escribir y que habían elaborado estos documentos complejos en los años anteriores tenían características masculinas y por tanto eran bajo esta lógica medio andrógena. Y un conservadurismo político asociado a la idea de que el hombre tenía la potestad sobre la mujer y que eso había sido otorgado a través de como un mandato divino asociado con el Génesis y con las Escrituras.
Cada una de estas narrativas que se conforma, que ya está sentada hoy día, continúan y están, pero lo que va haciendo el movimiento social permanentemente es ir haciendo una frente teórica cada vez más fina y elaborada a esta forma de teórica de plantear el machismo, el sexismo y la dominación patriarcal, porque finalmente eso es. Y lo que se plantea por parte del movimiento social es que hombres y mujeres son iguales ante la naturaleza y por tanto tienen los mismos derechos sociales y por tanto pueden participar en el espacio público. Yo creo que aquí un elemento interesante es que la educación se entendía como una forma de independencia, ¿verdad? El matrimonio también, bajo la lógica de entender o de cuestionar este contrato social, de la misma manera el trabajo, pero el voto femenino se vuelve un elemento estratégico dentro de la participación en el espacio público con el propósito de mostrar a las mujeres como un sujeto político o como aquellas que tienen la capacidad de participar dentro de este espacio. Especialmente cuando estamos en un momento, cuando entendemos que de algún modo se genera una forma de polarización entre socialismo y liberalismo, donde la discusión sobre quién hace política, ¿verdad? Sobre a quién se va a emancipar o quién discute, digamos, en el espacio público, está estructurada bajo la lógica de clase e individuo. Lo que estoy mencionando está asociada con el texto que les había recomendado para la clase de hoy día, por cierto. Y es interesante también porque finalmente bajo la lógica del socialismo se entiende que los obreros, y digo obreros porque yo debería haber puesto el lado en grande, digamos, porque pareciera que es el obrero, ¿verdad?, el sujeto político en tanto hombre, que es quien está principalmente en el trabajo, y las mujeres que estaban asociadas al trabajo son solo una complementariedad. Entonces, quien tiene la prioridad y quien se convierte en sujeto político es el hombre. Y por otro lado, desde una perspectiva más liberal, bajo una lógica también de competencia y asociada con algunas ideas como de Darwin, ¿verdad? Que ubica a la mujer en la inferioridad y que legitima la desigualdad a través de la naturaleza, nos encontramos con la conformación de un sujeto político que tiene un modo de ser específico, que tiene una moral específica y que es que nace política y que está más asociada con el varón que con la mujer. Entonces, la reivindicación por el voto femenino no es únicamente la reivindicación no es únicamente la reivindicación, ¿verdad?, por el acto institucional, sino que también es la discusión acerca de que la mujer tiene las capacidades, ¿verdad?, es ubicar a la mujer en el espacio público, de manera que se vuelve un elemento estratégico dentro de, lo que se llamaba como la primera ola feminista. 40 años después, con un aparente, digamos, como una aparente disminución, digamos, del movimiento social, a finales del 60, y nuevamente nos referimos a Europa y Estados Unidos, y yo olvidé hacer ese, como avisar, digamos, al principio de la presentación, que mucho de lo que hoy día vamos a hablar es bien occidentalizado, está bajo esta lógica de la construcción como histórica más bien europea y en Estados Unidos que se ha hecho sobre el feminismo, y que es donde se ha marcado, digamos, gran parte de las movilizaciones, pero durante las siguientes clases vamos a ir conversando y profundizando qué pasa en Latinoamérica y en Chile específicamente. Entonces, decía, 40 años después de que se da este proceso de movilización, viene Simone de Beauvoir con el segundo sexo, digamos, como a remover, a desordenar un poco el panorama, y con esta frase que
que yo creo que conocen y han escuchado acerca de que no se nace mujer, se llega a serlo, ¿verdad? Y nuevamente hay una crítica a esta estructura y lo que hace la autora es generar una estructura argumentativa que le permita hacer un análisis acerca de la situación de la mujer y de cómo, de algún modo, lo que este modo de ser tiene más que ver con esto que se nos pide, ¿verdad? Con esto que se llega a ser, la mujer es lo que llega a ser, más que con una estructura o construcción biológica de base y natural. Esto asociado con un texto de Betty Friedman, que lo que plantea es que es la mística de la femineidad, que tiene 2 publicaciones y que lo que plantea de algún modo es que en este periodo, a pesar de que las mujeres ya tenían el voto, a pesar de que las mujeres ya estaban estudiando, porque de algún modo el primer auge de movilización feminista lo que logra es que las mujeres puedan votar, puedan participar en política, puedan tener la potestad sobre sus hijos, puedan tener propiedades también, logran el acceso a la educación superior, ¿verdad? Nos encontramos en ese contexto, entonces ya hay algunos derechos que están adquiridos, sin embargo, sigue habiendo una situación de violencia permanente hacia la mujer, y sobre todo una forma de violencia que está vinculada con el hogar. Y es interesante como en el periodo hay aumento, por ejemplo, del alcoholismo en las mujeres, y varios elementos que esta autora llama como el malestar que no tiene nombre, digamos. Y pareciera que hay una cuestión o un impacto en las mujeres que está solo asociado a ser mujer. Y uno de los elementos fundamentales, digamos, que pretende este impulso o este segundo auge de movilización, tiene que ver con visibilizar esas formas de violencia que están ubicadas en la vida cotidiana. Y poder decir también que los derechos que tienen las mujeres no pueden llegar hasta la puerta de la casa. Y con eso, un elemento fundamental tiene que ver con la visibilización del trabajo doméstico. Recogen la herencia, digamos, de la movilización, el auge de movilización anterior, el ciclo de protesta anterior, digamos, se reconocen a sí mismas como parte de, en la medida en que se entiende o se asume como una segunda ola, pero también hacen una crítica a la primera ola, hacen una crítica a la lucha por el voto, y es que pareciera que esta está restringida solo a la institucional, y es solo a esta forma institucional de participar en el espacio público. Pero ¿qué pasa con los espacios privados donde la mujer ha sido relegada permanentemente? Entonces, lo que hacen es cuestionar esta dicotomía permanente que se ha presentado entre espacio doméstico y espacio público. Cami, ¿ibas a preguntar algo de esto? ¿No? Y bajo esa lógica también poder avanzar en la lucha por la igualdad y algunos elementos como de los derechos reproductivos, llamaría yo hoy día, pero que tienen que ver como con la libertad de la sexualidad. Un hito importante, que es bien interesante, es que en la época del 70 se hace un llamado como a huelga a las mujeres que desarrollaban labores domésticas. Cuando hablo de labores domésticas me refiero a aquellas mujeres que eran dueñas de casa o labores reproductivas y de cuidado, es decir, la labor de ser madre, digamos. Con el propósito precisamente de levantar la demanda de la visibilización del trabajo doméstico. Había mujeres que estaban teniendo un trabajo asalariado, digamos, y saliendo de la oficina llegaban al hogar a cumplir con las labores domésticas de todas maneras. Un trabajo que permitía la subsistencia, la producción y la reproducción del trabajo asalariado, es decir, sin mujeres dentro de las casas, digamos, como lavando, planchando, cocinando y
y cuidando a los futuros trabajadores, difícilmente se podía sostener incluso la vida. De modo que la visibilización de este trabajo doméstico era fundamental, no solo en la medida en que visibilizaba que había un trabajo que no era pagado, que sostenía la vida por completo, sino que además existía formas de violencia asociadas con este trabajo. Y incluso formas de violencia, digamos, como económicas vinculadas con este formato. Se hace un llamado entonces a generar una huelga de mujeres por la igualdad con el propósito de que aquellas mujeres que hacen trabajo doméstico salieran a protestar. Que las mujeres no cocinaran, no lavaran, digamos, y es interesante también como la historia, como cuenta la historia, como las mujeres sacaban los delantales, los quemaban, digamos, como ese ejercicio de reconocer, al menos desde el movimiento social, el trabajo doméstico como un elemento fundamental. Y de manera, en la misma época nos encontramos con dos textos que son fundamentales, que tienen que ver con la política sexual y la dialéctica del sexo, y que lo que viene a hacer de alguna forma es discutir acerca de las formas de desigualdad, y de algún modo este periodo de movilización lo que hace es conceptualizar el patriarcado y el concepto de patriarcado y género. Y permite y levanta un eslogan que, si bien en algún momento es como la portada de un libro, es un eslogan que es propio del movimiento y que viene a identificar que lo personal también es político. Y esto permite decir, bueno, los derechos de la mujer no pueden estar ubicados solo en el espacio público, no tiene que ver solo con la participación, sino que tiene que ver con que busquemos formas de eliminación, de discriminación y violencia que se dan dentro del espacio privado, que es además el espacio donde la mujer ha estado permanentemente relegada dentro de esta dicotomía hombre-espacio público, mujer-espacio privado, digamos. Como hombre inteligencia e independencia, y la mujer como verdad más ubicada en la labor práctica fina y también como en la sumisión. Y dentro de este formato o de esta estructura, lo que se plantea en algún momento también es que existe una diferencia en términos de que existe una desigualdad desde la perspectiva del trabajo y una desigualdad económica. Y surgen, digamos, algunas líneas en ese periodo también, como hay una distinción entre, que también lo vamos a trabajar en en la otra sesión, en la subsiguiente, de perspectivas ¿cómo se llama? De feminismo socialista, un feminismo más liberal, digamos, que se empieza ya a estructurar. De manera posterior y luego como de la caída del muro de Berlín, también como saliendo del periodo de Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con un auge nuevamente en la movilización social que está vinculada, digamos, como con que viene a plantear nuevos elementos y recoge los procesos de movilización anteriores. Y que de algún modo lo que dice es, bueno, todo lo que hemos construido hacia atrás permitió asentar bases para la independencia y la emancipación de las mujeres, digamos, en este proceso como de ir buscando también avanzar y abrir espacios. Sin embargo, parte bajo un universalismo y está muy asociado con una idea de mujeres posicionadas, ¿verdad?, en espacios podríamos decir, mujeres blancas burguesas. Y bajo la lógica también, cuando lo que hacemos es trabajar bajo este universalismo, digamos, en la propuesta feminista más setentera, lo que se hace es que se invisibilizan otras formas de opresión, otras formas de dominación, y también otras identidades culturales que se asocian o que están
que se cruzan, distintas formas de opresión que se cruzan dentro de estas distintas formas de opresión que tenemos hoy día. Y ahí, bajo esta lógica, hay un elemento que se suma, digamos, que tiene que ver como con este formato de las capas de opresión. Y estas capas de opresión es lo que ya se llama o se nombra en algún momento como interseccionalidad. Kimberly Williams lo que hace es como definir este concepto y que permite también ir identificando cómo, de algún modo, el movimiento social lo que hace es que recoge las demandas, porque seguimos hablando de que lo personal es político, se sigue en la lucha por la participación, se mantiene o se persiste la visibilización al trabajo doméstico, la importancia que tiene el trabajo, la importancia que tiene este contrato sexual del matrimonio, ¿verdad? Y por otro lado, se evidencia un nuevo elemento, digamos, que tiene que ver con estas distintas identidades. Y cómo estas distintas identidades son distintas formas de discriminación y que también están asociadas al género. Entonces no es lo mismo ser una mujer blanca europea que ser una mujer afrodescendiente, digamos, en Latinoamérica. No es lo mismo ser una mujer blanca europea cis, ¿verdad? Y heterosexual, que ser una mujer afrodescendiente, latina, lesbiana, ¿verdad? Entonces nos encontramos inmediatamente con distintas formas en las que se va cruzando los problemas de discriminación y opresión con las que nos encontramos. Y Rebeca Welper lo que hace es que tiene en un pequeño texto, habla acerca, ¿verdad?, de estas formas de reivindicación que se empiezan a levantar en la época del 90, y menciona, o como en uno de los textos, como de algún modo que ella, como esta es la tercera ola, y se da, digamos, como de algún modo se entiende como una forma de autodenominación o de poder definir este tercer impulso que surge en Arce. Dentro de este contexto, creo que la Judith Butler con El género en disputa en el 90 es un texto así que es el que estaba recomendado para la clase anterior. Que si bien ya se viene estructurando la idea de género y patriarcado, es interesante lo que hace al decir tan claramente que los roles masculinos y femeninos no están fijados biológicamente, sino que son construidos socialmente, y da pie a perspectivas feministas queer, trans, ¿verdad?, que vienen a cuestionar también como la construcción heteronormada de la definición de la sexualidad, de la orientación sexual, y de la forma en la que nos vinculamos y nos relacionamos. Dentro de esta estructura, dentro de la discusión sobre sobre el auge de la movilización, ocurre en el 2017, que cuando Trump en Estados Unidos toma el poder, se da una movilización de mujeres grande. Sumado a que hace 6 años atrás, el 8M tuvo carácter internacional. Este año se celebra, digamos de algún modo se celebra, que hubo un momento en que la movilización feminista tuvo carácter internacional, y yo diría continúa teniendo. Hoy día, todos los países en el mundo tienen al menos una institución que se dedica a luchar en contra de la violencia a la mujer. Y esos elementos han hecho prefigurar o discutir si estamos frente a como hitos que puedan ser constitutivos de una cuarta ola del feminismo, y que se plantean como una posibilidad de auge de la movilización, que sería interesante que lo compartiéramos, y por eso
lo que hice aquí fue más que hacer el ejercicio como de definir yo de qué se trata o de qué hablamos cuando hablamos de cuarta ola, es que preferiría que pudiéramos ir compartiéndolo. Yo había pensado inicialmente hacer esta parte en grupos, pero somos poquitos. Entonces, tal vez podríamos ir haciendo el ejercicio de compartir, de ir identificando cuáles son los elementos que ustedes creen que podría evidenciar que en este periodo estamos, digamos, en una cuarta ola. Yo pondría a lo mejor lo estamos viviendo con signo de pregunta. Como, ¿qué elementos destacarían ustedes? Cami. Yo hace poquito que estoy viviendo en Viña del Mar, pero estuve por años viviendo en Santiago, muy cerquita de la Plaza de Dignidad, entonces viví de primera fuente y experimenté las marchas más maravillosas y multitudinarias para el día 8M, hace varios años atrás y hasta ahora. Yo creo que el tema del movimiento Ni Una Menos también ha sido como gran potencia, ¿cierto? El movimiento también. Y creo que estamos viendo una revolución en términos de conciencia colectiva. Muchas mujeres como más antiguas, generaciones como mi mamá o mi abuela también están como teniendo análisis más conscientes de lo que se está viviendo, ¿cierto? Y lo que vivimos todas dentro del espacio privado, lo que vivimos también en el espacio público. Y siento que hay muchas manifestaciones hermosas de esta sensación como de necesidad de mostrarlo, ¿cierto? De las tesis, por ejemplo, también que hicieron un movimiento que terminó siendo internacional. Creo que es algo que está sucediendo y que sigue sucediendo y que está efervescente y eso me parece que es maravilloso. Gracias, Cami. Los demás. ¿Me escuchan? Sí, dale nomás. Ya, hola. Bueno, yo creo que esto, la cuarta ola se está dando en el tema de que el feminismo ya llegó a la educación. Yo soy profesora, entonces ya estamos trabajando desde los más chiquititos, desde kinder, hasta octavo básico que trabajo yo, la educación no sexista, ¿ya? Y eso es súper, súper importante porque ya es un tema que entró al colegio, no a todos, ¿ya? Pero sí al menos al sistema público ya se está conversando. Y también esto ha impactado en el estilo de crianza, ¿ya? El estilo de crianza ya no es el mismo de antes. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos y siempre estoy con mi pareja enseñándoles todo lo bueno de ser feminista, ¿ya? Que también hay que compartir roles, que todo se hace en conjunto, todo con un objetivo para sacar adelante a la familia, que ya no es el peso completo de solo la mamá. Entonces, yo creo que por eso ya estamos en la cuarta ola, porque ya se está dando, se masifica. Incluso los niños tienen su opinión. Las niñas lo tienen muy, muy claro desde muy pequeñas. Ellas también, por ejemplo, se defienden súper bien ante cualquier violencia ejercida por algún compañerito de curso. Ellas inmediatamente ya están diciendo y parándolo inmediatamente sin que nos estén acusando a nosotras. Entonces, lo que antes no ocurría. Y eso. Gracias, Patricia. Esperanza. Hola, hola, hola a todos, hola a todas. Espero que estén todos bien. Con respecto como al tema, yo de nuevo creo que había conversado, comentado la vez anterior que vengo del deporte y soy entrenadora y tenemos poco espacio o hay pocas mujeres entrenadoras. Entonces, como que hay un movimiento de
ser entrenadora, sé entrenadora, y es parte desde la visualización, o sea, la niña o hasta el niño no va a querer ser si no lo ve. Entonces creo que es como que esa es un poco la herramienta. Todo el rato están diciendo que, claro, tenemos los espacios, pero nosotras no vamos y lo ocupamos. Bueno, ese es como la brecha que estamos rompiendo. Pienso yo que hay muchas más mujeres generando o ocupando espacios que normalmente son ocupados por hombres, como el ser una entrenadora en un deporte súper masculinizado como el rugby. Creo que eso se ve en todas partes, en todos los aspectos de la vida y del desarrollo en sí. Gracias, Esperanza. No sé si alguien más quisiera comentar. Enrique. Sí, yo creo de que en un plano, por ejemplo, de las redes sociales, yo creo que el feminismo ya genera debate, ¿no? Para muchos sectores, con muchas tendencias, pero eso es muy enriquecedor, porque la generación de debate, la generación de controversias, es una dialéctica de discursiva que hace que la gente reflexione y a la vez sea activista, ¿no? De manifestaciones como lo que mencionabas, ¿no? El 8M. Gracias, Enrique. Gracias. Karina. Bueno, lo veo en las distintas luchas. Bueno, y algunas dijeron el ni una menos, lo de las tesis, y creo que una lucha importante que se está viviendo acá en Latinoamérica son por los derechos sexuales y reproductivos, que ya antes se hablaba un poco, pero creo que ahora está más fuerte. En Argentina ya se legalizó, acá en Chile se despenalizó, pero todavía está esa lucha por la legalización del aborto. Eso. Súper. Muchas gracias, Karina. No sé si alguien más quisiera comentar. Daniela, dale. No, me veo, sí. No, es que yo creo que lo que destaco, bueno, hola a todos, lo que destaco de este periodo es que creo que hay una simpatía, hay una sororidad entre nosotras y también nace desde querer protegernos, como por ejemplo lo que se dio harto, que fueron las funas y lo que se está dando ahora también, que nace desde querer protegernos, querer decirnos, oye, me pasó esto, no quiero que te pase a ti. Y que para mí yo creo que eso es lo que significa hacer algo así. Y también desde conversar, desde los círculos de mujeres, donde podemos compartir cosas que solo nos entendemos como entre nosotras. Entonces, creo que eso destaco de este periodo. También las conversaciones sobre el aborto, porque todo es como el correo de las brujas todavía. Todavía es muy oculto. Entonces, en sí destaco eso de este periodo, bueno, y que creo que ha existido en todos los otros periodos, esta sororidad de querer protegernos, visibilizar injusticias, y que viene también desde esa rabia de la desigualdad. Gracias, Daniela. Súper. No sé si... ¿Vamos? Bueno, no yo, no soy yo en realidad la que destaca estos puntos, son algunas autoras latinoamericanas que plantean precisamente que este periodo de cuarta ola feminista se está fraguando, pues se está ocurriendo y que tiene un tinte latinoamericanista que es importante. Ahí alguna de ustedes lo planteaba también, y bueno, lo ha tenido, o sea, hemos evidenciado algunos hitos. Yo planteaba ahí, que ya lo había mencionado, la marcha del 2017, el Ni Una Menos, Me Too en algún momento también en Estados Unidos, el impacto del caso en La Manada, que generó como un revuelo internacional también.
Em, pero yo diría que algunos de los elementos centrales de este periodo tienen que ver con lo que ustedes ya mencionaban. Tiene un carácter como intergeneracional, que ahí está mal escrito, disculpa la dislexia. Y que lo mencionaba la Cami, o sea, no, pareciera que hoy día en la movilización social no nos encontramos solo a personas jóvenes, no nos encontramos solo a personas mayores, ¿verdad? No, no es solo una generación la que está transformando y avanzando en términos de conciencia, que existen, otra característica es que existen distintas formas de manifestación del feminismo. Las tesis es un muy buen ejemplo y su capacidad de impactar a nivel mundial también. Pero no solo me refiero a que tiene distintas formas de repertorio de acción el movimiento feminista, en tanto está en el arte, están las intervenciones, ¿verdad? Tiene una perspectiva teórica, es una categoría de análisis, ¿verdad? Sino que también a que nos encontramos con un variopinto, digamos, de feminismo. Tenemos un feminismo radical, liberal, perspectivas más de clase, como de feminismo más de clase, tenemos perspectivas feministas antirracistas, hay algunas perspectivas feministas, bueno, que como queer, no sé, como distintas lógicas desde dónde pensar y cómo pensar el feminismo. Y por otro lado, que hay varias de esas variantes de la lógica feminista asociadas con una crítica a la forma de producción neoliberal. Y por último, pero no por eso menos importante, que la gran consigna o la gran demanda de lucha, así como en la primera ola tuvo que ver con el voto, digamos, así como en algún momento en la segunda ola tuvo que ver más con el tema de los derechos civiles, así como en la tercera ola tuvo más que ver como con el tema de la identificación de distintas formas de opresión. Nos encontramos con una cuarta ola que tiene como gran elemento el visibilizar la violencia hacia las mujeres, incluyendo la violencia sexual. Entonces, como me hace mucho sentido cuando les escucho, y ustedes plantean como esta sororidad, esta forma de protección, el nacimiento de las punas, ¿verdad? Como la existencia del ni una menos, como pareciera que hay formas en las que estamos buscando eliminar o erradicar la violencia hacia la mujer. Y ya no solo es una discusión de si esto está en el plano público o privado, sino que efectivamente las formas de violencia hacia la mujer de las que somos víctimas permanentemente, eh, asociadas también con estas formas de impacto que ha tenido la violencia sexual. Yo dejaría esto como cierre de esta cuarta ola, que es, digamos, como el proceso en el que estamos. Creo que no es casualidad que estemos en un curso de feminismo ahora. Como hay algo ahí que está ocurriendo y que es necesario. Pero también creo que es importante mencionar que que es importante, creo, visualizar el movimiento feminista como un movimiento que efectivamente tiene periodos de avanzada, pero que los periodos que hay repliegue, los periodos que hay, que a lo mejor se evidencia con una especie de baja, no deja de existir el movimiento social. Está permanentemente, está construyendo permanentemente, y hay mujeres durante este periodo que han estado resistiendo también las distintas formas de violencia del patriarcado y las distintas formas, digamos, de invisibilización de los problemas que hemos tenido históricamente. Ahora, antes de pedirles que pasemos como a la tarea que les había pedido, hay preguntas, comentarios, como que fue mucha información hoy día. ¿Quieren comentar algo? ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren retroalimentar algo? ¿Esperanza? Sí, en el tema cuando estaba ahí describiendo entre el liberalismo y el socialismo, y la palabra grande del socialismo era obreros, ¿cómo es una interpretación, es un hecho? ¿Qué es aquello que hace que pensemos que no se están refiriendo a las mujeres en esos obreros?
¿Es porque la implementación no llegaba nada a ellas? Como que eso no me quedó tan claro. Sí, yo diría que, bueno, hay dos cosas elementalmente, de manera como a la base. Uno, que concretamente quienes estaban ubicados en las labores de trabajo asalariado, digamos, y quienes son los que tenían que llevar las lucas a la casa para la subsistencia de la familia, que era como la estructura nuclear familiar, ¿verdad? Eran los hombres. Entonces, el sujeto político como de la clase era entendido como los obreros, y los obreros eran hombres en su mayoría. Y las mujeres que estaban ubicadas en el trabajo también se entendía que era un complemento el salario que ellos pudieran recibir. Por tanto, como era un complemento, primero, que la mujer trabajara no era bien visto, porque entonces el hombre no estaba cumpliendo con el rol que le correspondía, que era solventar el hogar, ¿no? Y segundo, su renta, su salario no tenía por qué tener como propósito solventar el hogar, y por tanto no era un salario mayor. Lo que permitía también formas de desigualdad permanente en las lógicas de organización. Es más, en algún momento, como se vio, las mujeres también conflictuaron con estar o pertenecer o ser parte como de las organizaciones sindicales, en la medida en que, que no estaban los espacios de la discusión política pública, y eso también respondía, digamos, a formas de organización en el espacio público. Y por otro lado, que la discusión teórica, digamos, acerca de la cuestión de la mujer, se pensaba también en la idea de que había una división sexual del trabajo, y por tanto el rol de la mujer estaba más vinculado con estar en el hogar. Ahora, respecto a eso, yo la próxima semana, que vamos a ver como el tema de cuáles son como las grandes demandas de visibilización, o sea, que ha visibilizado el movimiento feminista, los movimientos feministas en distintas épocas y de distintos modos, yo destacaría, quiero destacar el tema de la participación, que lo vimos hoy día acerca del tema del voto, el tema del trabajo doméstico, para que conversemos como específicamente también, como en algún momento, por ejemplo, en el 2018 Silvia Federici saca un libro que se llama El patriarcado del salario, donde ella deja expresado muy claramente cómo el trabajo doméstico es un trabajo que genera plusvalía y que no es asalariado, o sea, que no tiene salario, y que eso es un problema. Como yo creo que ahí podríamos completar también el relato. Y por otro lado, algunos elementos como la visibilidad de lo queer, la distinción y como la profundización ahí con el tema del género, lo que hace la Judith Butler de manera posterior, como en esos los tópicos de demanda, entre varios más que hay que revisar, pero yo creo que esos tres son fundamentales. Eso. No sé si hay más preguntas o comentarios, o si de algún modo... ¿Se cayó la profe? Creo que sí. Hay que esperarla. Ahí está. Hola, hoy parece que se cayó la Daniela. Eh, Voy a preguntarle por el WhatsApp. ¿Problema?
Me respondió. Ahí sí, Ahí volvió. Ahí volvió. se Ha me vuelto. super cayó el internet. Uf, ya. Oye, pucha, no sé en qué quedé antes. No sé qué se escuchó, qué no se escuchó. Creo que escuchamos todo, solo dijiste si alguien quería decir algo más y yo levanté la mano. Y ahí quedamos en silencio. Ah, ya. Ya. No, quería decirte, Dani, que el próximo jueves está de cumpleaños mi hija menor, entonces va a estar difícil como que me pueda conectar porque voy a estar en modo celebración. Pero voy a estar atenta a la clase y ojalá la graben también para Sí, poder verla. Ya, por no hay favor. problema. Ya, eso, gracias. Está grabado y Gracias por disponible avisar, Carmen. para que puedan verla. Y los que no vinieron hoy Oye, día también a ver si la pueden yo ver para solo que quería, puedan volver después. solo Dale, quería comentar que iba a decir que respecto al tema del sujeto político, que si bien cuando se habla de la construcción como de quién, a quién hacía política, digamos, en el espacio público, era considerado que quien la hacía o quien estaba construido como ese sujeto político era el hombre, no era lo que pasaba en la práctica. Como en la práctica las mujeres sí estaban dentro de los procesos de movilización, sí estaban dentro de los procesos de organización, y creo que es bien interesante eso. Pero el tema es que es cuando eso pasa a ser consciente el proceso de movilización hacia la desigualdad o hacia el conflicto con la mujer. Ayer escuchaba a un activista de la época del 70 que decía, bueno, fue bien impresionante lo que pasó acá en Estados Unidos porque nosotros nos movilizamos toda la vida y yo siempre me movilicé. Me decía, yo me movilicé por un montón de cosas, pero nunca nos habíamos movilizado todas las mujeres en contra de la desigualdad que sufríamos en ese momento. Y eso es lo que nos impresionó a todas en esa época. Entonces, creo que también tiene que ver con eso. Una cosa es cómo se está conceptualizando, digamos, pero que en la práctica las mujeres siempre hemos estado, digamos, molestando. molestando al patriarcado desde abajo. Eso para comentar. Y no sé si hay algún comentario más antes de dar la última. No. Bien. Lo que voy a compartirles ahora es el espacio donde les voy a pedir que dejen la tarea de la semana pasada, porque la vamos a ocupar la próxima semana. La tarea era que ustedes pensaran qué mal nos ha hecho el patriarcado, por ejemplo, y ustedes pueden ir rellenando. Les voy a dejar el link, se lo voy a mandar también a Isabel para que lo pueda mandar por el correo. Les recuerdo que, como la vez pasada, van aquí donde dice más, agregan su nombre y abajo ponen las frases. Pueden agregar todas las frases que quieran, todas las frases que ustedes quieran. La idea es que la próxima semana tengamos estas frases escritas para que podamos trabajar con ellas. Daniela, tengo una pregunta. Sí, dale. La tarea era, ¿qué no ha hecho mal el patriarcado o qué nos ha hecho mal? No, es que qué mal nos ha hecho el patriarcado. Esa es la frase. Ah, Lo que pasa ya, es que porque yo tenía entendido esa tarea y cuando vi escrito fue como, ¿qué era al revés? Ya. No, está bien, está bien. Sí, Gracias, gracias. Lo voy a cambiar ahora en el Padlet. sí, para que quede ahí clarito. Pero ya, entonces eso va a quedar de tarea nuevamente, solo que ahora lo ponemos en el Padlet. Sí. ¿Sí? Ya, Que lo dejen escrito porque vamos a comenzar con eso la próxima semana. súper. Estamos entonces. Ok, Ok, 2029. les pido disculpas nuevamente antes de cerrar por el retraso hoy día al comenzar, pero tuve que venir aquí a donde mis papás y me atrasé con lo que estaba. Así que la próxima semana empezaremos puntuales, la tarea. Y eso, no sé si hay algo más. No, 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 no. Ya, pues. Bien. Entonces nos vemos el próximo. Bueno, yo estaba aquí en otra, entonces estaba como así con la oreja media parada escuchando a la Dani. Pero también me llevo de tarea escuchar ahora atentamente todo lo que habló.
de lo que hablaron ustedes para que poder ahí estar al tanto, digamos. La próxima semana pueden aportar un poquito. Eso, Gracias. ya pues, que estén Que súper estén bien. Con bien. cariño. Nos vemos la Chao, próxima semana. Gracias a Gracias, todos. chao. Gracias. Gracias, Mari. Chao, chao.